tardes. Muchísimas gracias a los organizadores de este encuentro y particularmente a los anfitriones de este espacio tan único, la Fundación Telefónica, pero también a la Fundación Élogos. Gracias a todos ustedes por estar aquí y por escucharme. Estoy absolutamente ilusionado con esta charla porque es un tema que me apasiona, es un tema en el que creo y por el que creo. No en vano, sin lugar a dudas, Obama ganó las elecciones, tanto en el 2008 como en el 2012, gracias a la innovación, particularmente en el modelo de gestión y el modelo de liderazgo que llevó a cabo en la campaña. Y nada de eso hubiese sido posible sin un uso efectivo y muy innovador de las TIC, tanto de las redes sociales como de las diferentes herramientas de comunicación social. Muchos se preguntarán que qué tiene que ver una campaña política con una empresa privada o incluso con una pyme o a lo mejor incluso con la labor que pueda llevar a cabo un funcionario o incluso un ejecutivo en una empresa. Yo me atrevería a decir que tiene todo que ver. No en vano la famosa revista de negocios Forbes, al final del 2008, eligió a la campaña de Obama como la mejor empresa del año en todo el mundo. Logró pasar de 0 a 1.000 millones en facturación y de 0 a más de 1 millón de empleados, voluntarios y simpatizantes en la campaña en tan solo 9 meses. Gestionar una campaña significa entender la importancia que tienen los recursos humanos. Significa gestionar recursos, buscar financiación, ingresos, significa trabajar con personal, motivarlo, retenerlo, significa entender el valor de nuestro servicio o nuestro producto, significa pensar en imagen, en marca, en estrategia, en posicionamiento, en ser competitivos. Y también significa, por supuesto, pensar en un producto que tienes que vender. Sin embargo, no todos pensamos. Cuando pensamos en la campaña de Obama, hay muchísima gente que piensa inmediatamente en Obama, el gran comunicador. Hay una historia muy interesante detrás sobre Obama, el innovador. Y de eso quiero hablar con todos ustedes hoy. De esa gran capacidad de innovación que tuvo Barack Obama en el 2008 para entender que si quería cambiar la forma de hacer política en Estados Unidos tenía que cambiar él y tenía que cambiar su organización y que no podíamos seguir utilizando una infraestructura tradicional, rígida, poco flexible, que tenía que romper todos los esquemas y por consiguiente innovar. Creo que innovó de manera significativa en 2 áreas. En primer lugar, en la forma en que comunica. Entender la importancia que tiene el cómo y no solamente el qué. Y hablaré más sobre este tema en los próximos 40 minutos. Y en segundo lugar, la parte más interesante donde las TIC jugaron un papel primordial, determinante, que fue el haber innovado tanto en el modelo de gestión de su propia campaña como en el modelo de liderazgo. Y por supuesto el denominador común, nada de esto hubiese sido posible sin el uso muy innovador y sobre todo muy efectivo de las herramientas tecnológicas. Empecemos con la primera de esas 2 ideas sobre la forma de comunicar. Hablamos de lo que hoy se conoce como la política aspiracional, lo que llaman en inglés aspirational politics, y se refiere a esa capacidad de comunicar o incluso vender, apelando a los sentimientos de las personas. Recuerdo perfectamente como si fuera ayer, cuando me invitaron a unirme a la campaña de Obama. Yo había empezado en la campaña de Hillary, de hecho, en ese momento pensé que era el tren que me pasaba, el tren de la oportunidad en mi vida, porque fui uno de los primeros 20 empleados de la campaña de Hillary. Os recuerdo que en ese momento era la candidata inevitable, el 2-por-1, tenemos a Bill Clinton, Hillary Clinton, contábamos con el apoyo de la maquinaria política del partido, de los grandes donantes que nos daban todos los recursos que necesitábamos. Era la candidata inevitable. Sin embargo, apareció ese señor desconocido con un nombre casi impronunciable, de color, y nos quitó absolutamente de una manera legal y apabullante la dominación del partido. Y a un grupo de nosotros tuvimos la fortuna que nos invitaron a unirnos a la campaña de Obama y nos dieron lo que ellos llamaban un fin de semana de indoctrinación, porque querían que gente como yo, que habíamos trabajado en 13 campañas políticas, nos olvidáramos de todo lo que conocíamos
y entendiéramos el por qué la campaña de Obama iba a ganar. David Hasselhoff, que era el director de la campaña en ese momento, nos dijo algo que todavía recuerdo y que para mí explica la idea de lo que es la política aspiracional o las ventas aspiracionales en el sector privado. Nos dijo, la gente no recuerda lo que le dices en política. La gente recuerda cómo le hiciste sentir cuando se lo dijiste. Y para rematar y hacernos entender ese concepto nos dijo, algo que me sorprendió muchísimo, nos dijo, vamos a ganar estas elecciones de la misma forma que Adolfo Hitler ganó las elecciones en 1933. ¿Pero qué me cuentas? O sea, ¿qué tendrá que ver Hitler con Obama? Obama es un hombre que habla de la esperanza, de todo lo bueno de la gente. Me dijo, no te olvides de que Hitler llegó al poder a través de un proceso democrático, transparente y abierto, y que ganó por mayoría absoluta. Lo logró apelando a los sentimientos más básicos de la gente. Desafortunadamente, los sentimientos más negativos. El odio no es culpa nuestra, es culpa de los judíos. No es culpa nuestra, es culpa de las naciones europeas que nos arrebataron los valores de la madre patria en la Primera Guerra Mundial. No, no es culpa nuestra, es culpa de aquellos vendepatrias que no supieron defender los ideales de la gran Alemania. No, no, es culpa de los demás, somos superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eran los sentimientos más negativos, pero los más básicos del ser humano, el odio. Nosotros vamos a ganar porque vamos a apelar a los sentimientos más básicos de la gente, los más positivos. El amor, la esperanza, qué legado queremos dejar para nuestros hijos, de qué futuro hablamos, cuáles son los valores que nos definen como sociedad. Lo entendí en ese momento. Un ejemplo algo brusco, pero desde luego la idea de que Obama rompió todos los esquemas. Característica de su discurso, si escucháis cualquier discurso de Obama, tiene una serie de denominadores comunes. En primer lugar, es breve. A mí me sorprende el hecho de que aquí en Europa todavía los políticos sigan hablando durante 45, 50 minutos, 2 horas. Sabemos perfectamente bien que la capacidad de atención del ser humano normal es de 30 a 40 minutos. Hablar más de eso no tiene sentido, pero ser breve en el sentido más claro de la palabra. Sabemos que aproximadamente en un discurso el 94% de las personas solo recuerdan 2 mensajes. ¿Por qué dar 7, 8, 9 o 10? Ser breve significa también entender que no por más elocuente y utilizando términos muy complejos comunicas mejor. Entendible, a eso me refiero. Un vocabulario llano que llegue a la gente de una manera normal. Único y verdadero. Aquellos que han tenido la fortuna de trabajar en una función comercial saben que no hay forma más efectiva de vender un producto que creerte tú mismo que tu producto es bueno, que vas a apoyar y ayudar a alguien al venderle ese producto, que es superior al de tu competencia. Por consiguiente, el mensaje es único y sobre todo verdadero. Y por último, esperanzador. Y de eso he hablado hace poco. Pero mencionaban también que en esa transparencia, que esto no es un concepto nuevo, para nada, al revés. Lo robamos del sector privado. Hay una empresa que yo admiro, francamente, porque no termino de entender cómo son capaces en la empresa Nike de vender un producto y asignarle tanto valor percibido, donde 4 chicos en una aldea en África jugando al balón, una pelota, quieren tener unas Nikes, y ese mismo producto es absolutamente vendible y apela al ejecutivo de Wall Street, que gana millones de dólares. Tiene todo que ver con el sentimiento. La idea de vender un producto asociándolo a ciertos feelings, como lo dicen en Estados Unidos. A la idea de que cuando piensas en Nike, piensas, por supuesto, en el esfuerzo, en el trabajo, en el sacrificio, en la competitividad. Luego cuentan historias personales. La historia de Nadal, de Iniesta, de Fernando Alonso, en el caso de España. Personas que han salido de la nada, que a través de su sacrificio han llegado a tenerlo todo. Inspiracional en el sentido de que te inspira a hacer deporte por ningún otro motivo de que porque deberías hacerlo. Esa frase tan importante de just do it. O por supuesto el sentimiento que genera esa marca de unirte a una idea y a un sentimiento. El caso de Apple es otro ejemplo, creo que claro, un claro ejemplo de lo que es las ventas aspiracionales. Cuando pensamos en Apple, probablemente hay otros ordenadores que son mejores que el Apple, pero es cierto que el Apple es sinónimo de innovación, es sinónimo de ser diferente, de definir tu propia personalidad como alguien que aspira a tener lo mejor y a tener
vivir incluso en un ambiente de creatividad, de innovación. Y volviendo al tema de Obama. Desde luego fue innovador en todos los aspectos. Y comentaba anteriormente que el gran valor de la campaña de Obama y Obama como líder tuvo mucho que ver con su capacidad de innovar y romper esquemas. Innovó dentro de esa estructura de su campaña en dos formas. En cuanto a la estructura organizacional de la misma y al modelo de liderazgo. Y hablaré un poquito más en detalle, pero os adelanto, en cuanto a estructura organizacional, cuando pensamos en una empresa, en una institución, pensamos en una pirámide. En lo más alto está la cúpula o el CEO de la compañía, el consejero delegado, y de ahí, en cascada, bajan las órdenes, hasta llegar a los soldados, en la base de la pirámide. Lo que hizo Obama fue darle la vuelta completamente a la pirámide y asignarle flexibilidad, capacidad de decisión y recursos a las bases, donde la cúpula era muy pequeña, marcaba directrices, definía la hoja de ruta, pero luego todo se concentraba, cuando digo todo, todo el poder se concentraba en los líderes a pie de calle. Y una vez más, lo que vamos a ver aquí hoy es que eso solo fue posible gracias al uso de las TIC. Probablemente tenga mucho que ver con el hecho de que Obama es una persona muy abierta a nuevas ideas. No en vano, durante muchos años fue activista social en los barrios pobres de Chicago y entendió desde una muy temprana edad que la forma más efectiva de comunicar y de empatizar con el electorado tenía que ser el boca a boca, el tú a tú, el día a día, y que estábamos en una época donde las campañas políticas desafortunadamente se habían convertido en campañas de publicidad y marketing, donde había una voz y una visión a 1000 kilómetros de distancia, pero la gente quería oír una voz cercana. Entendió también muy bien el concepto de que no hay que reinventar la rueda. Lo que hay que hacerla es mejor. Y digo esto porque lo que hizo definitivamente fue, al principio de su campaña, buscar a los mejores y entender que ya otros habían intentado desarrollar el concepto de utilizar las tecnologías de la comunicación y las infraestructuras y las bases de datos para cambiar por completo un modelo de gestión. Y básicamente se basó en la campaña de Howard Dean. No sé cuántos de ustedes recordarán que Howard Dean fue el candidato a la presidencia en el 2004, al final le ganó Kerry, pero este señor pasó de todo a nada en unos pocos meses. Les cuento rápidamente la historia de Howard Dean. Howard Dean era el gobernador de Maine en ese momento y no lo conocía absolutamente nadie. De hecho, me contó a mí personalmente una historia muy interesante. Me dijo que cuando empezó la campaña en el 2004, lo primero que hace todo político es pedir una encuesta de popularidad, a ver cuánta gente lo conoce. Se gastó mucho dinero y volvieron y le dijeron que su índice de popularidad era de entre un 3 y un 5%, con un margen de error de un 5%. Con lo cual dijo, o sea que en teoría no me conoce ni mi madre, matemáticamente, ¿no? Y de ahí pasó a ser el líder en el proceso de primarias y de pasar de no tener un solo dólar a su nombre, a haber recaudado 70 millones de dólares en 3 meses. Lo hizo todo, absolutamente todo, porque no tenía nada que perder a través de Internet, de las redes sociales y de haberse rodeado de un grupo de gente joven que entendía las nuevas tecnologías y las redes sociales como muy poca gente, que eran capaces de movilizar gente en cualquier parte de Estados Unidos para que le ayudaran en sus procesos de gestión de campaña. El grave error de Howard Dean fue pensar que la tecnología lo podía todo y que podía tener una campaña absolutamente digital. Obama entendió enseguida que ese había sido el gran error, que las nuevas tecnologías te permiten hacer lo que vienes haciendo durante mucho tiempo mejor. Son herramientas que facilitan tu labor para que seas más eficiente, más rápido o más efectivo, pero que no se podía traspasar completamente de la infraestructura a la red. Y luego te diría al final que la gran parte de la ventaja fue lo que llaman los americanos el timing and vision, y se refieren a la estrategia correcta en el momento correcto, porque Howard Dean no pudo hacerlo 4 años antes. Y las herramientas tecnológicas que voy a comentar hoy aquí son absolutamente futurísticas para muchísima gente. Pero en ese momento, por fin, habían llegado a un grado de madurez que no había antes. Claves de este nuevo modelo de trabajo. Y voy a hablar de las 3 partes. Definición clara de objetivos y estrategia. Todos en la campaña de Obama sabíamos lo que teníamos que hacer. De manera
clara, inequívoca, cuantificable, cuáles eran los indicadores de mi gestión propia, los indicadores de gestión de mis empleados, los indicadores de gestión de los voluntarios, y sabía exactamente cómo mi labor estaba absolutamente asociada y directamente a la de mi superior y él, a su vez, a la del director regional, etcétera, etcétera. Facilitación de recursos y apoyo tecnológico, he aquí la gran clave. No basta con que todos sepamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que darles a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, las herramientas suficientes y necesarias para poder hacer una labor magnífica, excelente, y por consiguiente tener una ventaja competitiva sobre la otra empresa o en este caso sobre el Partido Republicano. Y por último, hablando de ese nuevo modelo de liderazgo, asignar responsabilidades y exigir resultados, pero también al mismo tiempo ofrecer autonomía. Decirle a la gente lo que tenía que hacer marcando esa hoja de ruta, pero luego confía en él. Deja que lo haga. Si lo hace bien, recompensa, más recursos. Si lo hace mal, cámbialo inmediatamente. Pero esa capacidad de entender que la gente al final es buena, si confías en ella, creo que fue un acto de valentía, no solamente de voluntad. Lo que llamamos el sistema en la campaña de Obama lo llamamos SMART, que significa inteligente y es francamente sencillo, pero muy, muy efectivo. Ser específico en los objetivos que marcas. No vale con que le digas a alguien, vete a buscar votos en la calle 42. No, en la calle 42 hay 1.400 personas inscritas en el censo electoral, 750 son republicanos, no pierdas el tiempo en sus casas. Céntrate en el resto que son indecisos y demócratas. Y si te dan a elegir, no vayas a los demócratas porque están en nuestra base y van a votar no matter what, pase lo que pase. Céntrate en ese voto indeciso. Eso te permite, en primer lugar, definir qué recursos necesitas. Te permite también desechar dónde no gastar esos recursos y luego tener indicadores que te permitan saber si vas bien o no. Medible. Los objetivos tienen que ser medibles. Solo aquello que es medible es mejorable. Realizables. Si te quedas corto en los objetivos y lo hace la persona de manera fácil, no se mantiene motivado. Por otro lado, si le das un objetivo demasiado largo, demasiado ambicioso, sabe que no importa lo que haga, no va a lograr alcanzar, con lo cual también tiene un impacto directo sobre la motivación. Que sean relevantes. Lo que mencionaba anteriormente de que sepas exactamente cómo tu labor, aunque sea poner un cartel, encaja en la estrategia ganadora de tu candidato. Y por qué dependen de ti. Y somos, cada uno de nosotros, éramos parte de un mecanismo, de un engranaje, y todos dependíamos los unos de los otros. Y luego acotar esos objetivos en el tiempo. Es absolutamente importante que supiéramos, no me busques 1.250 votos. De aquí a diciembre tienes que haberme encontrado 450 y de diciembre a febrero quiero 325 y poder medir por consiguiente los resultados. Esto de definir objetivos. Os voy a contar un poco cómo es la estrategia electoral en Estados Unidos, porque da fe a lo que significa utilizar la tecnología, particularmente las bases de datos para centrar el tiro. En Estados Unidos existe un sistema que se le conoce como el sistema de todo o nada, que significa que en cada uno de los estados el candidato que gane 50% más 1 del voto lleva todos los votos electorales. Con lo cual, si ganas 51 a 49, te llevas los 100 votos electorales. Por consiguiente, en aquellos que veis aquí, los estados azules son los estados que en el 2004 ganamos de manera clara, inequívoca, con más de 20 puntos de ventaja. Pues normalmente se decidía que ahí no hacías campaña. Campaña en California o en Massachusetts, donde tenemos 40 puntos de ventaja, vamos a ganar. Y al fin y al cabo te llevas todos los votos, esos recursos se los dedicas a un estado clave, donde podemos ganar, donde hay un pequeño y breve margen de error. Lo que pasó de manera absolutamente atípica fue que el equipo de Obama, el técnico de Obama, entendió que las nuevas tecnologías, las redes sociales, podían ser ese factor que nos permitirían, como digo aquí, no estar en todos los estados, que no tenía sentido, pero sí trabajar desde todos los estados, porque a través de las herramientas tecnológicas podíamos movilizar a millones de personas, voluntarios, estudiantes, jubilados, personas que tenían 4 o 5 horas en un día para ayudarte en una campaña en Colorado, en Ohio, en Florida, solo a través de la tecnología. La idea era siempre, hasta ese momento, hasta el 2008, que se trabajaba solo en aquellos campos de batalla donde podíamos ganar o perder. A partir de ahora, ya todos jugarán un papel importante, aunque no sea a través del voto, pero sí a través de los recursos y la participación. Y eso se hizo gracias a las nuevas tecnologías. En segundo lugar, hablamos de la facilitación de recursos y apoyo tecnológico. No solamente definas objetivos claros,
luego tienes que darle las herramientas a la gente para que puedan llevar a cabo su misión. Y una vez más, las TIC aquí jugaron un papel importantísimo. Herramientas de comunicación, movilización, retroalimentación y cohesión de equipos. Lo interesante de esa campaña fue que se creó la mayor base de datos en la historia, la mayor base de datos públicos en la historia, probablemente del mundo, desde luego en Estados Unidos. Un verdadero CRM que conocéis, el concepto del Customer Relationship Management, una inmensa base de datos en la que acumulas información que te facilita la toma de decisiones. Y aquí lo que hicimos fue, en vez de llamarlo Customer, Citizen, en vez de cliente, ciudadano. Pero probablemente ha sido la mayor inversión que se ha hecho en la historia de Estados Unidos en tecnología en una campaña política. Creemos que nunca han sacado los números, pero yo he oído cifras dentro de la campaña que se gastaron más de 50 millones de dólares en crear este CRM. De hecho, uno de los fundadores de Facebook fue el que creó la idea y el concepto. Y digo que de retroalimentación, porque no solamente una herramienta como la conocéis casi todos, de comunicar. No. Lo más importante, probablemente lo veremos hoy con ejemplos claros y casos, es que esta base de datos era bidireccional, nos servía para facilitar información, pero también recopilar datos. Y esos datos nos ayudaban en la toma de decisiones todos los días. Normalmente las campañas, hasta el 2008, eran campañas muy rígidas, muy lentas. Me viene a la mente la idea de un transatlántico. Para moverlo tenías que tomar decisiones de una manera muy lenta porque eran grandes infraestructuras. A través de la tecnología lo que nos permitió fue llevarle el pulso al mercado. Antes trazabas una estrategia de campaña un año y ya difícilmente salías de ahí. Sin embargo, las condiciones del mercado, en este caso, o las condiciones del electorado habían cambiado. Y 3 meses después no tenía sentido seguir adelante con la misma estrategia. Las nuevas tecnologías, y particularmente este CRM, nos permitía tomar el pulso de manera inmediata en cualquier parte de Estados Unidos, para luego rectificar nuestro rumbo. Hablemos de esos ejemplos. La participación ciudadana. La utilizamos, esta base de datos y las TIC las utilizamos para reclutar y dinamizar activistas. Mencioné anteriormente que logramos movilizar a más de 1 millón de simpatizantes voluntarios y empleados para la campaña de Obama, del 2008. En el 2012 llegaron a ser casi 1.400.000. Digo aquí que era importante no solamente identificarlos, sino luego armarlos de herramientas para que pudieran hacer su labor. Os voy a contar una historia que puede ser interesante, absolutamente aplicable al sector privado. Una de las cosas que hizo el equipo de Obama fue identificar a prescriptores de opinión, a líderes de opinión, que independientemente que estuviesen o no en el partido, que fuesen o no demócratas, comulgaban con nosotros en ciertos aspectos. Un señor que creía en el cambio climático, pero no era demócrata, pero hablaba siempre a favor del cambio climático, que era un tema que le interesaba a Obama. O un señor que defendía la necesidad de llevar a cabo una reforma del sistema sanitario en Estados Unidos, donde había más de 40 millones de personas que no tenían acceso a un sistema mínimo de seguridad social como lo conocemos aquí en España. Una vez que los identificábamos, de manera voluntaria, le dábamos información y apoyo a través de las nuevas tecnologías. Un señor que era un prescriptor de opinión en el tema de la reforma sanitaria, lo invitaban en su suscripción, en su pueblo, en su ciudad, a participar en un programa de radio. Ese señor podía, 5 minutos antes de entrar a la entrevista, mandarnos un SMS a nuestra base de datos y decir reforma sanitaria. Inmediatamente recibía, en cuestión de segundos, argumentos, cifras, datos, estadísticas que le permitían a él defender su punto de vista, que era nuestro punto de vista. Un ejemplo de cómo se utilizaban las redes, no solamente para movilizar a la gente, sino también para facilitarles herramientas que nos permitieran a nosotros llevar ese mensaje a lo largo y ancho del electorado. Facilitar el proceso de censo electoral. En Estados Unidos el censo electoral es muy distinto. Desafortunadamente creo que este es arcaico, pero aquí tenemos la gran ventaja en España de que el día de las votaciones podemos llevar nuestro DNI, presentarlo y votar. En Estados Unidos no, hay un censo electoral por estado donde tenemos que ir a inscribirnos en el censo electoral todos los años, lo cual es un sistema absolutamente nefasto. Pero una de las cosas que hicimos en esta base de datos fue colgar una herramienta que te permitía entrar y tú inscribirte en el censo electoral en cuestión de 3 minutos, algo que te llevaba normalmente 15 o 20 minutos a hacer. Una herramienta tecnológica muy poderosa. La comunicación de los mensajes. Esto fue algo, francamente, para mí por lo menos sorprendente. Había trabajado en muchísimas campañas políticas anteriormente. Las nuevas tecnologías revolucionaron por completo el concepto del espacio y el concepto de las distancias geográficas. Los call centers juegan un papel importantísimo en las campañas en Estados Unidos porque las utilizamos para hacer llamadas telefónicas a la gente y pedirles el voto.
o informarlos de un tema que le importa al candidato. La gran barrera que tenían los call centers era que son espacios físicos. Tenías que movilizar a miles o cientos de voluntarios a un espacio físico a una hora determinada. Y como eran voluntarios, pues claro, entre 6 y 9 de la mañana y entre 4 y 7 de la tarde estaban llenísimos y había gente que no podía hacer llamadas telefónicas. Estabas limitado por el número de líneas telefónicas que tenías. Lo que hicimos en esta campaña a través de esta base de datos fue colgar las bases de datos para que cualquier voluntario en cualquier parte de Estados Unidos o cualquier parte del mundo pudiese acceder a esa base de datos y tenía 2 horas libres por la tarde, entre 3 y 4, iba a nuestra base de datos, decía, voy a hacer 20 llamadas telefónicas en el estado de Ohio. Le salían los nombres y teléfonos de 20 personas indecisas a las que podía llamar. Pero también nos permitía segmentar el mensaje, era tan importante el mensaje como el interlocutor. No es lo mismo que te llame un señor con un acento sureño en Boston a que te llame tu vecino, o si eres un hispano que te llame otro hispano. Y si eres un abogado, que te llame otro abogado, o que te llame tu vecino, que entiende la realidad en la que vives, la idiosincrasia de tu comunidad. Y eso lo hicimos gracias a las bases de datos que logramos colgar en Internet. Envío de SMS. Todos conocemos la importancia que tienen los smartphones, como se mencionaba anteriormente aquí, cada vez más. Para mí fue algo importantísimo el uso de los SMS. No porque logramos recopilar la información de millones de personas con sus números de teléfonos a los cuales podíamos movilizar y mandar información, sino porque ellos mismos venían a ti. Una de las cosas que hizo la campaña, por ejemplo, fue decirle al mundo entero, oye, al fin y al cabo en la comunidad virtual hay muchísima gente con curiosidad, les gusta ser líderes de opinión, tener la información antes que nadie. Les dijimos, todas aquellas personas que estén en nuestras bases de datos recibirán la información de carácter privilegiado antes que ningún medio de comunicación. Les dijimos, todo el mundo quería saber quién iba a ser el candidato a la vicepresidencia en Estados Unidos, no se lo dijimos a los medios de comunicación, no se lo dijimos a las redes sociales, se lo dijimos a esos 13 millones de personas que se habían inscrito en nuestra base de datos, dándonos su permiso, y una vez que los teníamos podíamos dar la información, pero incluso darles la información cuando ellos la querían, como ellos la querían. Es algo francamente interesante porque tampoco se lo impones, él te da el permiso. Y eso nos permitió ser muy, muy efectivos en cuanto al uso de la comunicación y los smartphones. Los correos personalizados, más de 13 millones de correos teníamos en el 2008 y luego subieron a casi 20 millones. ¿Por qué era importante esto de los emails o de los correos electrónicos? Porque nos permitía, por ejemplo, un solo mensaje, hacérselo llegar a 15 segmentos demográficos distintos de 10 formas distintas. A la mujer se lo comentábamos de una manera, pero si era una mujer y era hispana, se lo comentábamos de otra. El caso de la reforma inmigratoria en Estados Unidos, si eres un hispano y tienes familia ilegal, pues probablemente es un tema que te importa muchísimo. Pero si eres un anglosajón y vives en Ohio, probablemente tengas miedo que te quiten el empleo. Era cuestión de explicarlo de una manera distinta, no era de cambiar el mensaje, era darle un enfoque distinto. Lo que te permiten las bases de datos, los TIC, era adaptar el mensaje, no solo para que el que recibe el mensaje reciba la información como la quiere, cuando la quiere, sino que a ti te permite de manera bidireccional modificar ese mensaje para que sea mucho más relevante, en este caso, para el potencial votante. Las redes sociales. ¿Qué os puedo contar de las redes sociales? Se marca un antes y un después en la política mundial en cuanto al uso de las redes sociales. Os comentaré varias cosas que a mí me llaman la atención. En primer lugar, creo francamente que al igual que hubo una transición en la forma en que los políticos hacían campaña, iban casa por casa y pateaban una comunidad, y llegó un momento que aparece la televisión y la radio y pasan inmediatamente a hacer campaña principalmente en los medios de comunicación. Lo mismo ha ocurrido a partir del 2008 con la era digital. La verdadera batalla está sobre todo en las redes sociales. El valor que aporta el que alguien que tú conoces y en quien tú confías te cuente su versión de la historia es incalculable. Probablemente si leéis una editorial de opinión en un periódico, podéis o no estar de acuerdo, pero probablemente vais a cuestionar la línea editorial, vais a cuestionar qué intereses puede tener. Pero si un hermano vuestro cuelga en Facebook una fotografía habiendo participado en un mitin político y él llorando porque el candidato lo ha hecho llorar, probablemente digas, aquí pasa algo. ¿Qué? Y le asignáis mucha más credibilidad a ese mensaje. Algo que es absolutamente sorprendente y que marcó un antes y un después en la comunicación política es el hecho de que en el 2008, hago un paréntesis, en España, al igual que en Estados Unidos,
Las elecciones se ganan y se pierden en medio. Tenemos a nuestras bases de fieles, incondicionales, y luego está ese 5 o 10% de la población que son indecisos, que toman la decisión sobre por quién votar al final, en los últimos 2 días, o como mínimo la última semana. Esos marcan la diferencia. Más indecisos en el 2008 tomaron la decisión sobre por quién votar basándose en lo que leyeron en las redes sociales que en los medios de comunicación tradicionales. Y eso es francamente rompedor. Es rompedor porque en el 2008 nos hizo repensar por completo nuestra estrategia de cara al 2012. En el 2012 aumentamos por 10 la inversión que hicimos en los medios no tradicionales, como las redes sociales, y nos permitió, o nos dio la justificación para recopilar y conseguir fondos de la campaña para crear la mayor base de datos que se había construido en la historia de Estados Unidos, para utilizar las TIC como la verdadera herramienta y ventaja competitiva de la campaña del 2012. Quiero hacer referencia a esta inmensa base de datos y las posibilidades que tienen, y no solamente en Estados Unidos, sino que tienen incluso para la empresa privada. Esto que ven aquí es la página principal de Internet de lo que se llamó barackobama.com, y dentro te llevaba mybarackobama.com, que era tu propia página web dentro de la nuestra. Y era una verdadera infraestructura tecnológica, me explico. En primer lugar, una base de datos, o la interfase por lo menos, era fácil de leer, muy interactiva. Era el principal medio de recaudación de fondos dirigido al público en general. Era un medio extremadamente importante porque nos permitía comunicar de forma directa con los simpatizantes, voluntarios, con las personas que querían más información, pero también nos permitía, como comenté anteriormente, segmentar ese mensaje. Al fin y al cabo, lo que le daba a cada una de esas personas, y eran más de 20 millones de las personas que tenían acceso a esta página web en su día a día operativo. Podías ir a la página web y crear tu propia base de datos. Lo llamamos dashboard, que significa tu panel de control. En él podías crear tu propia página, podías conocer a otros simpatizantes, lo mencionaré, encontrar y formar grupos por afinidad o geográficos o por intereses, enviar mensajes con formularios, con carpetas, e incluso con herramientas tecnológicas que permitían facilitar la labor, y por supuesto crear nuevas actividades e invitar a otras personas. No sé si lo veis aquí, pero quiero hacer hincapié en lo absolutamente sencillo pero demoledor que fue en comparación a la página web de los republicanos, que era una página relativamente sencilla y daba información. Esto no era una página web, lo que veíais era una página web, pero lo que había detrás era una infraestructura tecnológica sin igual en la historia de Estados Unidos y probablemente del mundo. Team members, podía yo acceder a todo el equipo de voluntarios y empleados que tenían la campaña, ver su biografía, cuándo cumplían años, qué habían hecho, qué indicadores medíamos de su gestión. Podía planificar eventos, acceder a información sobre qué eventos había alrededor mío. Tenía un apartado de recursos con plantillas, con modelos de cartas, de comunicación, de email, con mejores prácticas, con cursos de formación sobre cómo hablar en público, sobre cómo convencer a tus familiares, sobre argumentos, estadísticas, cifras relacionadas específicamente por temas e incluso por áreas geográficas. Podía utilizar esta base de datos para hacer llamadas telefónicas, voz sobre IP, gratuitamente para hacer llamadas y voluntarios que hicieran llamadas a sus familiares o incluso a esos indecisos en cualquier estado clave. Podíamos crear grupos de afinidad y sobre todo, lo más importante para mí, aparte de la mensajería, los números. Si hay algo que para mí fue rompedor, alguien que estudió letras como yo, fue entender la importancia de las estadísticas, de las cifras. Esto no era una campaña en la que un señor tomaba una decisión en función a lo que creía era su sexto sentido, ni mucho menos su intuición política. Esta fue una campaña en que se tomaron decisiones siempre utilizando información cuantitativa, análisis continuo, y éramos absolutamente flexibles y podíamos cambiar de rumbo en cualquier momento. Solo podíamos hacerlo gracias a esos indicadores. Indicadores que iban hasta la más mínima persona, hasta un voluntario, y le permitían incluso comparar su labor en la campaña con el compañero de al lado, creando una competencia saludable, digamos. Recursos. Hablaba aquí anteriormente de algunos ejemplos.
El poder decir, oye, pues voy a ir a tal barrio en Illinois y poder buscar información sobre por dónde ir, qué problemas te puedes encontrar, qué bases de datos necesitas acceder, mejores prácticas, qué habían dicho otros que habían hecho tus laborantes. Esto es interesante porque te permitía reclutar a voluntarios. Y era francamente interesante, podías en nuestra base de datos encontrar a gente en tu propia comunidad, en tu propia calle, poniendo el número del código postal y el nombre de tu calle, qué personas se habían inscrito en nuestra base de datos para ofrecerse como voluntarios. Y tú, como eras el líder de esa región, podías acceder a esa información y reclutarlos. Esto que ves aquí es una herramienta muy válida donde podías poner tu código postal y en este momento poder acceder a los recursos que habían en ese código postal tuyo, tanto desde un punto de vista de eventos, un punto de vista de voluntarios o actividades en las que podías participar. Era tan sofisticado que si le pedíamos a la gente que hiciera fiestas en sus casas, hicimos miles y miles de fiestas que se organizaron. Y eran personas que eran simpatizantes nuestros, a los cuales les pedíamos que convocaran a sus vecinos, a sus familiares, y le fueran ellos mismos a hablar de nuestro candidato. Sabíamos la importancia que tenía el mensaje y el mensajero. Y que probablemente si tu primo te invita a una fiesta en su casa porque cree ciegamente en el candidato y te viene a contar el por qué va a cambiar tu vida el que votes por este candidato y no por el otro, como mínimo va a despertar tu curiosidad y vas a querer saber más sobre ese candidato. Entraban a nuestra base de datos, ponían la información, podían importar desde una herramienta de Excel, de Gmail, de Hotmail, de su base de datos propia, de su base de contactos e incluso dentro de Facebook la información a esta base de datos y podían enviar cartas con el logo de Obama a cada una de esas personas. Era tan sofisticada que podías bajarte una aplicación a tu teléfono móvil y crear grupos en tu teléfono móvil sin tener que ponerlos uno por uno para mandarles mensajes sobre Obama. Grupos y los círculos o los grupos de afinidad. Fue una herramienta muy, muy poderosa. Al fin y al cabo, pues, si yo soy canario y vivo en Washington, probablemente me interesaría conocer a otros canarios como yo. Y si soy abogado, me interesaría conocer probablemente la perspectiva que tienen los abogados sobre el candidato. Aquí se crearon, literalmente, más de 14.000 grupos. Cuando digo 14.000 grupos, pues ya os podéis imaginar. Desde judíos ortodoxos cubanoamericanos, negros, a lesbianas de Alaska, por Obama. Era francamente interesante, pero lo que era crear círculos donde podías conocer gente, donde podías compartir tu punto de vista con gente afín. Conectarse con gente de barrio, manzana o edificio. Para mí también esto fue algo, al fin y al cabo, si Facebook nos ha enseñado algo, es que la curiosidad de la gente es inmensa sobre lo que hacen los demás. Estas herramientas te permitían, por ejemplo, en Facebook, decirle a toda tu comunidad el día de las elecciones: acabo de venir de votar por Obama, te pido que hagas lo mismo. O creo francamente que hay mucho en juego en estas elecciones, por favor, vota. Eso tenía un indicador claro para nosotros sobre cuáles iban a ser los índices de participación en esas elecciones y desde luego sacaron el voto a la calle. Pero la idea incluso de poder buscar blogs locales por temas, por afinidad, o incluso, como comentaba anteriormente, buscar personas en tu propio barrio con los cuales podías colaborar en la campaña. Y al final, lo que hablaba de los números, el data mining de las redes. No sé si he hablado aquí antes del tema que para mí fue muy interesante, si no me lo he pasado. Aquí está. Esto del data mining que todos hablamos en el sector privado, el poder utilizar información para tomar decisiones estratégicas sobre cómo utilizar tus recursos. Es francamente interesante por el ejemplo que daba anteriormente, no solamente porque te permite saber dónde gastar los recursos, sino también dónde no gastarlo. Esto del data mining es básicamente cruzar datos que te permiten con un alto grado de fiabilidad tomar una decisión. Os doy un ejemplo. La metodología cross-selling aplicada a los votos. Nosotros, en la campaña de Obama, con 3 indicadores, el código postal, el sexo de la persona y el coche, código postal, coche y sexo, podíamos adelantar con un 97% de probabilidades cómo iban a votar la persona. Les doy un ejemplo español. ¿Quién de aquí sabe cuál es el código postal de Pozuelo de Alarcón? ¿Cuál es? ¿Perdona? 28223. Y sabíamos que era un hombre y que tenía un SEAT Ibiza. En el caso de Estados Unidos,
buscaríamos algo similar a Pozuelo de Alarcón. Pozuelo de Alarcón es una comunidad relativamente uniforme. La inmensa mayoría de la gente que vive ahí son ejecutivos entre 30 y 45 años, tienen 1 a 2 hijos. Si fuese un país más diverso, te diríamos demográficamente si son hispanos, negros, si son blancos, la mayoría. Pero bueno, Pozuelo tiene para mí la peculiaridad de que es un barrio rico en las afueras y la inmensa mayoría de la gente son cortados con las mismas tijeras. Pues eso, apliquémoslo a las afueras de Boston en Newton, que sería muy similar. Pues sabíamos que con el código postal 02130 en Newton era una comunidad, ¿cómo le llaman aquí?, dormitorio. Sabíamos que el 92% de la población son blancos anglosajones, que están entre 30 y 45 años, que tienen hijos, que los temas principales son la educación, la salud pública y tienen un alto índice de educación. Y luego, si tenía un coche americano, un Cadillac, era republicano, y si tenía un coche europeo, demócrata. ¿Cómo lo sabíamos? No sé. Las bases de datos te permiten hacer data mining. Y eso es francamente ilusionante, porque la información con la que cuentas es increíble. El votante con cáncer es otro ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Habían millones de voluntarios recopilando información sobre un universo de potenciales clientes si fuese una empresa privada, y hago referencia una y otra vez al sector privado porque esto aplica a cualquier empresa privada. Pero en el caso de la campaña de Obama, al fin y al cabo, ¿qué buscábamos? Convencer a ese 5 o 10% de la población de 12 estados, que eran los estados indecisos o estados claves. Alguien recopilaba información sobre un señor y desafortunadamente se había muerto su mujer de cáncer. Eso sería impensable, por cierto, dadas las leyes de privacidad en Europa. Pero bueno, pensemos en lo que sí se puede, no en lo que no se puede. Se recopilaba esa información, se ponía en la base de datos. Y cuando Obama anuncia que va a hacer todo lo posible por reformar el sistema de salud pública en Estados Unidos, donde las compañías de seguro te pueden quitar o te podían quitar la cobertura de seguros cuando les diera la gana, era tan patético que hay un concepto en Estados Unidos que es lo de la condición preexistente, lo cual significa si tienes una condición médica y quieres una póliza de seguro, la compañía de seguros, si ya tienes una enfermedad, te la puede denegar. Pero es que ahí incluían el que a una mujer la hubiesen violado como una condición preexistente, porque una mujer que la han violado va a necesitar muchísimos servicios médicos de psiquiatría y psicología. ¿Dónde está el problema? O sea, si soy un empresario y puedo elegir a quién darle pólizas de seguro, pues desde luego es un negocio redondo. Y digo esto porque, teniendo la información de que para este señor el tema del cáncer era un tema importante, nos permitía adivinar que el tema de la salud pública iba a ser un tema de muchísima relevancia para él. Y esa información se incorporaba a la base de datos. Y al segmentar las cartas o el tema, le llegaba a esa persona de manera directa. Para mí, la gran ventaja de esta inmensa base de datos fue la capacidad que nos dio de movilizar a decenas de millones de personas en cualquier parte de Estados Unidos o el mundo para poder trabajar en una campaña en cualquier estado clave. Esa fotografía podría ser una mujer en Nueva York que hace los deberes con su hija y mientras tanto está trabajando para nosotros de gratis. O esto podría ser un señor que está cuidando a su hija en Colorado y está al mismo tiempo mandando emails para apoyar a su candidato. La idea de que en todas las campañas políticas hasta ese momento la información era poder, era el tesoro mejor protegido, y que en este caso lo que hizo Obama fue colgarlo en la red y decir no, la información es de Dios. Lo importante es el capital humano, es el entusiasmo, es la ilusión de los simpatizantes. No nos preocupemos por qué van a hacer con la información. Y dio unos resultados magníficos. Hablaba anteriormente de la importancia del mensajero. Esto que ven aquí es una fotografía verídica. Esto fue en Ohio, en la campaña, y a mí me sorprendió muchísimo porque veo entrar este señor. Claro, yo no soy ni de Ohio ni del interior de Estados Unidos. Ese señor llegaba con su tractor todos los días a las 4:15 de la tarde y aparcaba el tractor en la puerta esa y se venía a hacer llamadas telefónicas. Para mí, saqué la foto de él porque, claro, me di cuenta que en esta parte rural de Ohio sus vecinos eran como él. Y yo, un tío que nació en Europa, que me había educado en muy buenas universidades en la costa este, no tenía absolutamente nada que ver con ese señor, ni con sus vecinos, ni con sus familiares. Ni peor ni mejor, simplemente no tenía nada que ver con él, no hablaba su idioma. Este señor sí, venía y hablaba con sus vecinos, que eran granjeros, y que vivían el uno del otro a una media de 10 a 15 kilómetros, que sus hijos iban en coche todos los días, media hora para ir al colegio.
Y podía hablarle del impacto que tendría si ganaban los republicanos sobre el precio del petróleo, sobre la apuesta por las energías renovables, sobre el medio ambiente, sobre la agricultura, porque era lo que le preocupaba a él. La gran ventaja de estas bases de datos, y particularmente de las TIC, fue entender que con la información no solamente te permite comunicar mejor y a más gente. Otro ejemplo que es francamente interesante, de cómo las TIC permiten fomentar la innovación, y fue otro gran denominador en esta campaña. Matt Barson es un compañero mío de la campaña. Hoy, en su momento, en el 2008, había sido un compañero de Obama en la Facultad de Leyes de la Universidad de Harvard y había sido un empresario con mucho éxito, y con 40 años, muy joven, decidió dejar lo que estaba haciendo para apoyar a ese ex compañero de clase, y él es de Indiana. Por la amistad que tenía con Obama, lo eligieron director de operaciones, señor del sector privado, director de operaciones de la campaña en Indiana. Y a este señor Barson se le ocurrió lo que nos pareció una locura en ese momento, la idea de cobrar entradas para que la gente fuese a los mítines políticos. Y me acuerdo perfectamente de que David Axelrod casi se lo come vivo y le dijo: ¿estás loco, eres tonto o qué te pasa? Vamos a ver, si los mítines políticos la idea es que traer al mayor número posible de gente. Es más, pídeme dinero para que te ponga autobuses, que vengan ellos, que yo te lo doy. Pero me estás diciendo que vas a cobrar por venir. Cancela inmediatamente la idea de tener conciertos para que venga gente. Matt Barson le contestó de la siguiente manera: de acuerdo, tendré que devolver las 25.000 entradas que ya he vendido. La creatividad. A este señor se le ocurrió la brillante idea de invitar a cantantes a dar conciertos y luego invitar al candidato. Bruce Springsteen. En Iowa logramos convocar a 80.000 personas en un estadio. 30.000 personas en Filadelfia pagando. 80.000 sin pagar en Iowa. Pero de los dos casos sacamos muchísima información y muchísimo valor. Os explico rápidamente en qué consistía la idea. Pero una vez más, la creatividad, el no hay reglas. Ven, sorpréndeme, pídeme, te daré, siempre y cuando cumplas con los resultados. Este es un caso que es fascinante, para mí por lo menos. El caso de Iowa, donde Matt Barson habló con un gran demócrata que nos había apoyado en todas las elecciones anteriores y le pidió que viniese a Iowa. ¿Pero por qué Iowa? Dime que vaya a Nueva York, que hay muchísima gente, porque en Iowa nadie iba nunca a dar conciertos. Y vinieron personas de todo el estado, de los estados limítrofes, y era un estado clave. Y aparecieron 80.000 personas. El coste de la entrada era la información y sus datos personales. Esto que veis aquí. Al público se le pedía, una vez que estaba dentro, en la mitad del concierto, sale Obama, da un discurso, la gente se moviliza, se ilusiona, empieza todo el mundo a... Aquellos que algún día, no sé si habéis visto los discursos de Obama, pero todo en vivo emocionan muchísimo, y más en el 2008, ¿no? Y en ese momento, en el descanso, Obama le pide a todo el mundo que por favor hagan 5 llamadas telefónicas, cada uno a sus familiares o personas que crean que no van a votar por el candidato o que se les puede convencer. 80.000 personas, les envía un SMS para recordarles, recopilamos la información que tienen, luego esa información la podemos utilizar para avisarlos, para darles información sobre el candidato, para pedirles dinero, pero la parte del caso, de esas 80.000 personas que reciben el mensaje, le pedimos que hicieran 5 llamadas cada uno. 5 por 80, pues aproximadamente 400.000 personas. Llegamos y enviamos un mensaje en ese concierto a más de 400.000 personas sin que nos costase absolutamente nada. Y la parte más interesante es la efectividad del mensaje. Ese mensaje te lo envía tu hermano, te lo envía tu primo, te lo envía tu colega o te lo envía una persona en quien tú confías. Creas una cultura de participación y, desde luego, el tema de la credibilidad. Esto que veis aquí es el caso de lo que hacíamos con la información y qué hicimos con la información de esas 80.000 personas. Primero, con los datos que nos das, se registra el nombre, correo, teléfono al comprar la entrada y nos das autorización para contactar contigo, nos dices cuándo, cómo, con qué frecuencia. Con esta información la incorporamos a la base de datos que mencioné anteriormente. Y luego los voluntarios en cualquier parte de Estados Unidos te llaman y te dicen, del 1 al 5, dígame usted, 1, diciendo 1 significa que odias a Obama, no vas a votar por él, y 5 significa que lo quieres, lo amas y harías cualquier cosa por él.
Si nos daba entre un 1 y un 2, significaba que no íbamos a perder nuestro tiempo con ellos. Inmediatamente pasaban a otro lado de la base de datos y nadie los llamaba, nadie gastaba recursos con ellos. Si nos dabas entre un 3 y un 4, nos dabas una indicación de que era un candidato indeciso y inmediatamente entraba en una parte de la base de datos, se les enviaba información con un dossier, intentábamos buscar sus áreas de interés para hacer el mensaje lo más a la medida posible y hablábamos de quién era Barack Obama y por qué debían votar por él. Y si nos daban entre un 4 y un 5%, un 4 y un 5 de nota, significaba que eran simpatizantes y los intentábamos convertir en voluntarios de la campaña. Estos 4 o 5 te pides que seas voluntario y los mandábamos también de ir de puerta en puerta en sus comunidades buscando otros voluntarios y también recopilando información que incorporábamos a la base de datos. Y luego ese voluntario registra los nombres de la gente que encuentra en la calle, los correos, los teléfonos y una vez más se vuelve a retroalimentar la base de datos. Por último, la tercera parte, este gran factor de lo que significó la innovación a través de las TIC para la campaña de Obama. Hablamos antes, número 1, los objetivos claros, definibles, específicos. Luego hablamos, en segundo lugar, hemos hablado de la importancia del mensaje. Y 3, asignar responsabilidades. La segunda, perdón, era asignar recursos y herramientas tecnológicas que les permitan hacer su trabajo de una manera más efectiva. Y en tercer lugar, asignar responsabilidades y exigir resultados, pero ofrecer autonomía y flexibilidad. Este nuevo modelo de liderazgo del que hablaba anteriormente. Esto que veis aquí es el modelo de liderazgo autocrático. La inmensa mayoría de las empresas, de las instituciones, de las organizaciones y, por supuesto, las campañas políticas hasta el 2008 tenían una estructura organizacional piramidal y rígida, casi de campaña militar, donde tenías un general que trazaba las órdenes, el general se las pasaba al teniente, el teniente se las pasaba al sargento, el sargento a los soldados, y era una cascada. La gente no se le pedía que tuviese criterio propio. De hecho, la cualidad principal de un buen soldado es que sepa obedecer de manera inequívoca, clara, contundente, y lo que se premia es la ejecución de la orden, no el que pueda pensar. Al otro lado tendríamos un modelo de estructura organizacional de falta de liderazgo. Y ese es el problema que tuvo, como mencionaba anteriormente, Howard Dean, donde todo el mundo hacía lo que le daba la gana, no había una dirección común, no había una hoja de ruta y por consiguiente hay un caos absoluto. Pero el modelo de Obama era este. Era un modelo de red, lo que llaman hoy 2.0, la estructura organizacional que rompe esquemas, donde tienes en el centro unos señores que piensan, que definen las directrices, que marcan el rumbo. Pero luego tienes a gente que bajo esos parámetros tienen que cumplir con una serie de objetivos claros y específicos, pero le das toda la autonomía del mundo para que logren esos objetivos. Le das las herramientas tecnológicas necesarias, le das los recursos que necesitan y confías en ellos. Por supuesto, con mayor y absoluta flexibilidad. Si no cumplen, a la calle, pero si cumplen, le das más recursos. Eso es lo que llamamos nosotros liderazgo efectivo. La idea del modelo antiguo, capitanes de zona, como el nombre indica, capitán, militar, obedecer. Lo que hablábamos antes del transatlántico, es una estructura rígida que desafortunadamente siguen teniendo la inmensa mayoría de las multinacionales y las empresas hoy en día, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y luego hablamos del nuevo modelo, del líder de barrio. El líder de barrio, una de las cosas que hizo la campaña de Obama que puede sorprender fue cargarse al 45% de los líderes tradicionales del partido. Un señor que nos llevaba diciendo 20 años que era un líder en su barrio, pero nadie le había cuestionado cómo y por qué. O nadie se había preguntado por qué, si lo respetaban, si era un señor que era un influyente, si la gente lo escuchaba, si su opinión importaba. Simplemente porque este señor decía que era el líder del partido y la gente le seguía dando dinero. No. Si aparecía un chico joven de 15 años nos decía, no, yo tengo una idea magnífica y yo voy a movilizar a 200 personas en mi barrio. ¿De acuerdo? Hazlo y serás tú el líder. Y, o sea, romper esquemas, romper la tradición. Estos equipos que se formaban, primero, responsables por un área específica en equipo y personal. Fomentábamos el espíritu emprendedor. Al fin y al cabo, alguien se unía a nuestra campaña y nos decía, quiero ser líder de este barrio, de esta calle, de esta región. Y le decíamos, de acuerdo, busca tus voluntarios. Y nos volvían con 200 voluntarios. Hombre, wow, este señor puede movilizar a 200 personas. Inmediatamente se le daban los recursos. Reportan a coordinadores, pero no obedecen al coordinador. Le reportan la información y los resultados.
reclutan a sus propios voluntarios y los capacitan ellos mismos. Utilizando nuestras bases de datos podían bajar cursos sobre cómo movilizar a los voluntarios, sobre cómo incentivarlos, cómo motivarlos, cómo retenerlos. Formulan su propia estrategia, autonomía de decisión versus obediencia autómata. He ahí la clave. Y creemos francamente que este es el modelo de liderazgo del siglo XXI. Esto que ven aquí es hasta qué punto entendíamos la importancia de las estadísticas, de los números. Nuestras bases de datos y el data mining que hacíamos nos permitía con un alto grado de fiabilidad saber cómo invertir los recursos. Me explico. Sabíamos específicamente que tocar de puerta en puerta era la forma más efectiva de conseguir un voto. El que alguien fuese y le contase a su vecino el por qué debía votar por Obama. Conseguíamos un voto nuevo por cada 14 puertas que se tocaban. Dejar folletos en las casas no era tan efectivo, pero muy efectivo. Uno de cada 66, o sea, cada 66 entregas de folletos representaba para nosotros un voto nuevo de un indeciso. Enviar cartas por correo, 177 votantes de base, 600 votantes, o sea, uno por cada 177 votantes de base que no iba a votar por Obama, ahora vota por Obama, y tan solo uno de cada 600 votantes indecisos tomaba la decisión sobre por quién votar basándose en las cartas por correo. Pero luego ya vemos aquí, llamadas telefónicas, efectuadas por voluntarios, muy altas, 1 de cada 35, pero llamadas efectuadas desde un centro telefónico genérico, 1 de 400. Llamadas, estas que el candidato se graba el mensaje y te llama, nada, no tenía ningún tipo de impacto. O los correos electrónicos genéricos, esos no los que yo mencionaba anteriormente, que tenían mucho que ver con tus intereses, tus valores o tu región geográfica, sino estos genéricos que van a todo el mundo, absolutamente ningún efecto detectable. Tener este tipo de información te permite tomar decisiones mucho más efectivas. Y concluyo, las 3 ideas: definición clara de estrategia y objetivos, facilitación de recursos y apoyo tecnológico, las herramientas. Y en tercer lugar, asignar responsabilidades, este nuevo modelo de liderazgo. Responsabilidades de exigir resultados, pero ofrecer autonomía y flexibilidad. Volviendo al tema de David Axelrod, fue director de la campaña. Todos saben, bueno, aquí en Europa se veía de manera muy distinta. Gente me preguntaba aquí 2 días antes si iba a ganar Obama, y lo cierto es que no sabíamos si íbamos a ganar o no. Y todo el mundo nos decía, vais a ganar de manera apabullante. No. Las estadísticas eran absolutamente claras. Había un empate técnico. Al final Obama ganó por un 3% del voto popular. Dado el sistema electoral que expliqué antes de 50% más 1, arrasamos en los votos electorales, en los votos electorales, pero no en el voto popular. Y fue una campaña muy, muy reñida. Sin embargo, me encontré a David el día antes de las elecciones y tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y le pregunté, yo estoy preocupado, no sé tú. Y me dijo, vamos a ganar. Me lo explicó de esta forma. Nosotros recaudamos $1.000 millones para estas últimas elecciones, las elecciones más caras en la historia. Las elecciones más caras en la historia antes del 2012 habían sido las del 2008. Y habíamos recaudado 750 millones. Pasamos de 750 a 1.000 millones en recaudación. Los republicanos recaudaron 2.150 millones de dólares, más de 2 por 1. La superioridad financiera no garantiza el resultado de unas elecciones. ¿Pero por qué es importante? Me lo explicó de esta manera. Los republicanos tienen superioridad aérea y con eso hacía referencia a la superioridad en la nube, en la superioridad en el aire, o sea, televisión, radio, todo lo que se pudiera comprar nos ganaban siempre 2, 3 a 1. Pero me dijo, nosotros vamos a ganar porque tenemos superioridad terrestre. Y la superioridad terrestre de las tropas, de la gente tocando puerta por puerta, movilizándose, llamando amigos, vecinos, simpatizantes, gente que le importa el qué ocurre mañana, nos va a dar la victoria. Y esto solo porque hemos construido la mayor base de datos gracias a las nuevas tecnologías, a las redes sociales y a las herramientas de comunicación social que jamás se había visto en la historia. No se equivocaba. Quiero concluir con una reflexión. A nadie se le escapa que la campaña de Obama fue, sin lugar a dudas, un referente, un modelo a seguir para todas las organizaciones políticas y campañas, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Espero haberos convencido de que hay una serie de lecciones o aprendizajes que son absolutamente extrapolables a una empresa privada, a una institución, incluso
a la capacidad de cambio que puede generar una persona en una institución o en una empresa pública. Al fin y al cabo, lo que nos viene a decir esto es que la campaña de Obama, antes de ser una gran campaña, fue una pequeña empresa. Y antes de ser una pequeña empresa, fue la idea brillante de un joven negro, activista social, con un nombre raro, que, con la ayuda de su ilusión, de su trabajo, de su empeño y sobre todo de su pasión, logró cambiar el mundo. Por consiguiente, en estos momentos de crisis, todos tenemos que pensar que estamos en un momento único, donde finalmente las TIC han creado las condiciones propicias para que surja la innovación, el espíritu emprendedor, y una persona aquí, hoy, tú o cualquiera de nosotros, desde cualquier parte del mundo, puede cambiar el mundo. Por consiguiente, os dejo con dos palabras, los dos eslogans políticos de la campaña del 2008 y del 2012. Yes, you can. And forward. Sí podemos. Y adelante. Gracias. Espero que haya preguntas, si no es que he sido extremadamente aburrido, os queréis ir y que todo eso se acabe rápido. Buenas tardes. Quería hacerte dos preguntas. Una, sobre la importancia que ha tenido también en la base de datos que creasteis para la campaña, lo que ya se sabía, es decir, estudios históricos, cualitativos, cuantitativos, sociológicos, etcétera, etcétera. Porque yo creo que muchas veces en el mundo empresarial y organizativo lo que ya se sabe tiende a olvidarse a veces. Y la segunda, la mayor presencia de Miss Obama en la campaña del 12, ¿obedeció al data mining o obedeció a la estrategia tradicional de apoyar a su marido tan emotivamente? Porque tuvo una presencia muchísimo mayor en el 12 que en el 8. Gracias. Muy bien. Muy buena reflexión la que haces sobre la importancia de incluir la información en una base de datos. En primer lugar, porque efectivamente puedes nutrirla de experiencias pasadas para tomar decisiones y sobre la cual crear luego tu propia base de datos. Es importantísima. Pero me atrevería a decir también que es sumamente importante de cara al futuro, porque toda esa información que tenemos en los voluntarios, en los líderes de campaña regionales, estatales, en los condados, toda esa información se queda en la base de datos. No se la lleva mañana la persona que fallece o que se va o que se vuelve republicano, no sé. Pero independientemente esa información se queda en la base de datos y es tuya y puedes nutrirte de ella para tomar decisiones de cara al futuro. En cuanto a la segunda pregunta de cuál fue el papel que jugó la primera dama, yo creo que fue un tema, tuvo mucho más que ver con el hecho de que no contábamos con ella. Eso es algo que poca gente sabe, pero la condición principal que le puso la primera dama al presidente cuando eran candidatos fue que ella se encargaría de la familia y él se encargaría de hacer campaña. Por consiguiente, no podíamos contar tanto con ella como lo hicimos después. Eso por un lado. Y por otro, que en el 2008 necesitábamos su ayuda mucho más que en el 2000. En el 2012 necesitábamos mucho más que en el 2008. Y creo que incluso su imagen era mucho más potente en el 2012 que en el 2008. Buenas tardes. Enhorabuena por la ponencia, porque me ha parecido fantástica. Aparte de una buena base de datos, ¿qué tres consejos le darías a Mariano Rajoy para reflotar su próxima campaña electoral, que creo que le van a ir haciendo falta si siguen las cosas como van? Bueno, en primer lugar, yo no pienso emitir opinión ninguna sobre el sistema político español y mucho menos sobre los candidatos o los partidos. Con lo cual, haré una reflexión sobre diferencias entre el sistema americano y español sin hacer recomendaciones. Pero algo que creo que francamente hace falta a gritos en este país son las listas abiertas. ¿Por qué Obama puede llegar a la presidencia de Estados Unidos y ganarle a Hillary? Te lo dice alguien que empezó con Hillary. Porque hay un sistema absolutamente abierto y transparente donde cualquier persona aquí, hoy, se puede levantar, si estuviésemos en Estados Unidos, y irse al censo electoral y presentarse a las elecciones por el PP o por el PSOE, sin pedirle permiso a nadie. Porque en el sistema de primarias de Estados Unidos está abierto a cualquier ciudadano de a pie y tienen que luchar entre ellos. Y por ley el partido no puede involucrarse en el proceso de primarias. Eso crea un
caldo de cultivo de gente comprometida, pero sobre todo inyecta legitimidad y frescura al sistema, donde cualquier joven que se sienta indignado puede presentarse a unas elecciones. Y cuando gane las primarias, el partido le obedece a él y no viceversa. Y yo cuestiono en ese sentido si realmente tenemos un sistema democrático en España, porque yo no voto por mis representantes políticos, voto por un partido y ese partido tiene una lista cerrada, de la cual yo no tengo control ninguno. Desafortunadamente, muchas veces la gente que va a la lista es la que mejor obedece o la que menos sombra le hace al líder político o el que sabe que mañana lo puede quitar y cambiar. O el rol que juega el Senado en España, donde verdaderamente no juega un papel determinante, no es una cámara, no es un equilibrio entre la cámara baja y la alta. Eso tiene mucho que ver con la estructura cerrada de los partidos. Entonces, yo no a Rajoy, pero a ti y a todas las personas aquí les pediría que reflexionen sobre la necesidad que tenemos en España de un sistema abierto, de listas abiertas. Porque creo que es lo más efectivo para llevar a cabo un cambio del sistema político y electoral en este país. No sé si te he contestado la pregunta, pero va por ahí. Yo creo que va por ahí, va en legitimidad y frescura. Vamos a ver, lo que me ha parecido breve, entendible y esperanzador es tu presentación. Y la fuerza que has puesto en ello. Pero me entra una duda. ¿No es reconstrucción postelectoral? ¿No encaja todo tan bien y parece todo tan lógico? ¿No es una racionalidad a posteriori? ¿Las cosas ocurrieron así o esto se ha reconstruido posteriormente aprovechando que ganó? Te digo, algo de verdad hay ahí. No, espera, te lo digo porque te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Es que, claro, una presentación tan redonda y en temas de elecciones, sabemos que es más bien producto de nuestro raciocinio, nuestro racionalismo, diría yo. La cuestión es esta. Yo he pasado años en Estados Unidos. En octubre, final de octubre pasado, estuve, como suelo ir todos los años en esa época, pero en esta ocasión bajé a Filadelfia, luego los amigos vinieron a Nueva York y les preguntaba qué iba a pasar. Y mayoritariamente gente con unas veces demócratas y otros republicanos, mayoritariamente me decían que ganaba Mitt Romney. No había la menor duda. Y además me daban las siguientes explicaciones. Obama ganó en el 2008 porque lo votó masivamente los jóvenes y las mujeres. En estas elecciones en el 2013 los jóvenes no van a votar porque están decepcionados y la mitad de las mujeres no votan en absoluto. Luego el asunto es claro. Se equivocaron. Es decir, que se equivocaron totalmente, pero en ningún momento había toda la lógica y toda la racionalidad que tú has explicado. Te contesto la pregunta, muy interesante, tiene mucho de verdad. En el 2008, esto que veis aquí era una apuesta de locos. Y por supuesto que no tenía ni razón, ni criterio, ni desde luego sentido común alguno el pensar que esto se podía hacer. Además, no había precedente. Y todo indicaba de que esto era una locura y suicidio. Precisamente por eso, te lo dice alguien que viene del sistema anterior. En el 2012 era parte íntegra, específica de un plan de 2 años. O sea que sí y no. Es muy fácil en el 2012, con los resultados del 2008, trazar un plan estratégico y crear un arsenal y una infraestructura tecnológica como esta para hacerlo. Obama apostó por ellos en el 2008, no se equivocó, y en el 2012 volvió a redoblar la apuesta. En cuanto a la segunda parte, primero dije anteriormente que había un empate técnico. ¿Por qué ganamos las elecciones? ¿Sabéis que a pesar de lo que podáis creer, probablemente no sea intuitivo, votaron más jóvenes por Obama en el 2012 que en el 2008? Votaron más mujeres por Obama en el 2012 que en el 2008. Votaron más hispanos en el 2012 que en el 2008. El 73% de los hispanos en Estados Unidos, el sector de mayor crecimiento demográfico, votó por Obama. El mejor resultado en la historia de Estados Unidos en el voto hispano. Aquellos que conocéis la idiosincrasia de lo que es Florida. Ganamos Florida. Ganamos el voto hispano en Florida y ganamos por primera vez en la historia el voto cubano en la Florida. ¿Por qué? Por esa base de datos, por esa capacidad de movilización, por esa capacidad de inyectar ilusión para que la gente supiese lo que estaba en juego. En mi opinión, estas elecciones eran mucho más importantes que las de 2008. Mucho más. Había mucho más en juego.
En el 2008, Obama y McCain tenían visiones totalmente distintas, pero habían cosas en las que estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo sobre el cambio climático, estaban de acuerdo sobre la necesidad de sacar a Estados Unidos de las diferentes guerras en las que estábamos metidos, estaban absolutamente convencidos de la importancia de Europa y de fortalecer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y el continente, estaban de acuerdo sobre la necesidad de que las entidades multilaterales como las Naciones Unidas volviesen a tener un rol importante. En el 2012, lo único que tenían en común Romney y Obama era una cosa: los dos querían la Casa Blanca, nada más. Uno no creía en el cambio climático, otro sí. Uno no creía en el liderazgo de Estados Unidos en la comunidad internacional, el otro sí. Uno decía que quería modificar la Constitución de Estados Unidos, el señor Romney, no para aportar derechos civiles. Se ha modificado una serie de veces. Se modificó, por ejemplo, para darle el voto a los negros, para la emancipación. Se modificó la Constitución de Estados Unidos para darle el voto a la mujer, el voto universal. Se modificó la Constitución durante los años 60 para dar derechos civiles. Romney quería cambiarla para que los gays no se pudieran casar. Quería deshacer Roe versus Wade, el precedente legal que permite el aborto en Estados Unidos. De eso había muchísimo en juego. Y esta base tecnológica, perdón que me enrolle tanto, fue la que nos permitió hacer llegar ese mensaje. Y no dejar que solamente se convirtiera en una campaña publicitaria de marketing, que llegara al bolsillo de la gente, que llegara al corazón de la gente y que entendieran lo que estaba en juego. Hola. Yo he echado de menos una parte que es la importancia de la circunscripción electoral y el representante con su electorado, porque en Estados Unidos es muy importante la relación que tienen los candidatos al Congreso y al Senado con su electorado. De hecho, incluso votan en contra de su presidente porque por encima de todo es su electorado, cosa que aquí, vamos, ni impensable. Gracias. Muy buena pregunta, pero relacionada a la que hacían al principio sobre la necesidad. Me preguntabas tú que qué se podía hacer, ¿no? Y en España, efectivamente, en España hay listas cerradas. Si abres las listas, como tú bien dices, ¿qué pasa en Estados Unidos? Como la lista es abierta y la persona se presenta a las elecciones sin el beneplácito, ni siquiera el permiso del partido, puede ganar. Y cuando gana, lo que te une al partido es tu ideología, no una obediencia ciega. Y lo que tú dices es absolutamente cierto. El presidente Obama tenía que convencer no solamente a los republicanos, también a los demócratas, para impulsar un proyecto de ley, porque lo que te decía el senador en Illinois era: oye, ¿y esto cómo va a afectar a mi electorado? Porque yo estoy aquí por ellos, no por ti. Ojo. Y eso, amigo mío, es a lo que yo me refería con legitimidad. El sistema se vuelve mucho más democrático, porque se basa en el consenso, por definición. Hola. Quería hacer una reflexión. De lo primero, muchas gracias por compartir. Como decía el compañero anteriormente, bueno, si esto realmente es verdad, no lo creemos. Has comentado al principio que bueno, pues la diferencia con Hitler, en malos sentimientos o buenos sentimientos, ¿no? Pero si el sistema es bueno, el sistema depende quién lo utilice, ¿no? Y eso me da un poco de miedo, ¿no? Toda la información y aparte de las redes sociales, ¿no? Un poco el objetivo. Y luego quería hacerte una pregunta de política estadounidense. ¿Crees que aparte del tema de las redes sociales, la elección de Mitt Romney como un candidato moderado desde el punto de vista del Tea Party, por lo menos en lo que fue el proceso de selección interna, ¿no? del Partido Republicano, que ha perdido, ¿en qué posición se queda ahora el Partido Republicano? Muy buenas dos preguntas. La primera... ¿Recuérdame la primera? Era la reflexión sobre este sistema con otras intenciones, ¿no? Sí, porque sí, al final bueno, la información, vale. pues... Para bien y para mal, ahí está. No sé qué decirte al respecto. O sea, creo que una vez más el sistema es el que es y esto lo puede hacer quien sea. Esto no es un secreto de Estado. Los republicanos lo saben hoy en día y van a hacer todo lo posible para intentar duplicar una base de datos de este tipo, una infraestructura tecnológica. Eso no solamente es una base de datos, que expliqué antes que era un todo, ¿no? A la hora de comunicar, a la hora de movilizar, a la hora de organizar, a la hora de recaudar dinero, etcétera, etcétera. Probablemente tenga un impacto positivo, y es que la nuestra será mejor la próxima vez, porque inyecta competitividad al sistema. Tendremos que ser más creativos, tendremos que invertir más,
movilizar más, y eso solo es bueno en un proceso democrático. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta de qué va a pasar en el Partido Republicano, o te oí mal o te oí decir dos palabras en la misma frase, moderado y Tea Party. Estarás de broma, porque ni moderado ni Tea Party no tiene nada. No. El Romney efectivamente era un candidato, entre comillas, moderado, pero, en mi opinión, perdió las elecciones en parte porque no fue congruente con sus valores. El plan de la reforma sanitaria de Obama se basa en el plan de Romney en Massachusetts. Resulta que Romney había sido en la meca de los demócratas, que es Massachusetts, Boston, los Kennedy, perdón, Massachusetts. O sea, la meca de los demócratas es Massachusetts, y ahí vienen los Kennedy. Y este señor fue gobernador de Massachusetts, solo porque era moderado. Y luego llegan las elecciones y se va a la extrema derecha religiosa, representando al Tea Party para conseguir la nominación del partido, porque los que votan en el proceso de primaria son los más fieles, los que mejor se movilizan, que son los más radicales. Se atreve a insultar a las mujeres, se atreve a insultar a los hispanos y decirles que si llega a la presidencia se lo va a poner tan difícil que va a fomentar una ley de autodeportación. Se van a ir, se van a querer ir los hispanos. Se atreve a decir que el 45% de los ciudadanos norteamericanos viven del cuento y viven del sistema y de las subvenciones, que no es verdad. O sea, que no le importa el 45% de los ciudadanos. Se atreve a decir que menos mal que los hispanos no votan, porque si votaran tanto como los afroamericanos sería malo para Estados Unidos. Se atreve a decir que quiere modificar la Constitución de Estados Unidos para quitarle derechos a los gays. Se atreve a decir que las mujeres no deberían tener el derecho a abortar. Y luego quiere ir al centro a ganar el voto moderado. Poquito difícil lo tiene. Ni 2.000 millones de dólares se lo permitió hacer. Casi gana. Al fin y al cabo ganamos por un 3% del voto, pero nos salvó esto. Entonces, ¿dónde está el Partido Republicano hoy? En mi opinión, en un momento de reflexión muy seria, donde tienes un segmento del partido, el Tea Party, que dice que no, que al revés, que tiene que volver a ser el partido conservador y representar los valores del Tea Party, porque si no, no gana. Y luego tienes a otra facción del partido, representada por gente como Bloomberg, moderado en Nueva York, el alcalde de Nueva York, o Christ, el gobernador de New Jersey, que dice, oye, hay que combatir el cambio climático y déjate de tonterías. Además, que la evidencia científica es aplastante. Y mira lo que ha pasado el otro día con Sandy, y la tormenta. Sandy se llamaba, ¿verdad? Sí. Y eso hay una lucha de poder dentro del partido. En mi opinión, si no se moderan, no vuelven a ganar la Casa Blanca en los próximos 40 años. Por una sencilla razón. Y es que no se dieron cuenta de la importancia del voto hispano. El verdadero ganador en estas elecciones fue el voto hispano. 50 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos, más que la población de España. La renta per cápita de una familia hispana en Estados Unidos, $39.000. En España, 29.000. El sector demográfico de mayor crecimiento. Han doblado la capacidad adquisitiva en 10 años. Hemos pasado de 20 millones en 1992 a 50 millones en 20 años. Y es el sector de mayor crecimiento del futuro. El sector de menor crecimiento, el anglosajón entre 35 y 45 años, que es el sector de la base del país. Estados Unidos es un país multicultural, multirracial, multiétnico, y no entender esa realidad puede hacer que sigan ganando el Congreso, sigan ganando el Senado, pero no la Casa Blanca, en mi opinión. Y ojalá tenga razón. Yo. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a iniciar la segunda parte. Vamos a montar en un minuto la